buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta sala. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante. No quiero iniciar esta ponencia sin antes agradecer al Centro Nacional de Telemedicina de Salud por la invitación. Muchas gracias por eso. Gracias a todos los que se están conectando y los que están conectados también por participar en estas últimas ponencias del año. Espero que lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que se va a desarrollar, este tema importante de la conducción segura de vehículos de emergencia, los traslados seguros de pacientes en tiempo de COVID, les sea de mucho provecho a ustedes, que va dirigido para todo el personal profesional que tripula las ambulancias, para todos los profesionales, conductores, pilotos de ambulancia, que es muy importante este tema. Yo espero que nos puedan acompañar durante esta breve exposición y que sea de su agrado. Bienvenidos. Bien, vamos a empezar esta exposición con un punto muy importante. Un punto muy importante que es esto de las ambulancias, esta introducción que he puesto para iniciar este tema tan importante, es que las ambulancias, si bien es cierto, todos los que estamos participando el día de hoy, trabajamos en el ámbito hospitalario, en el ámbito prehospitalario, y siempre tenemos que tomar en cuenta el concepto de lo que es una ambulancia, una unidad médica para poder trasladar, ¿no? Estas ambulancias están diseñadas para llevar con seguridad al personal de salud. Por favor, su micrófono. Habilite su micrófono, por favor. Muy bien, ahora sí, ¿me podrían escuchar? Escuchamos. Ok, muchas gracias. Bien, le decía que en esta introducción a este tema, tenemos que tener siempre en cuenta el concepto de lo que es una ambulancia y lo que nos va a ayudar esta unidad médica al momento de que una persona esté necesitando una ayuda a través de una emergencia. Las ambulancias están diseñadas para llevar con seguridad al personal de salud, el equipamiento y todo lo necesario que se requiera para atender una emergencia o trasladar a un herido o un enfermo, ¿no?, que requiera el cuidado médico, y llevarlo a un establecimiento de salud con una capacidad resolutiva de acuerdo a la necesidad. No todas las emergencias, acordémonos de esto, no todas las emergencias son iguales. Cada emergencia es diferente, cada contexto de emergencia es totalmente diferente, y las necesidades, el requerimiento y la logística tienen que ser de acuerdo a lo que necesita el paciente en ese momento. Por esto que estas ambulancias en las cuales nosotros tripulamos tiene que estar completamente equipada y completamente diseñada para poder trasladar a este herido o enfermo que requiera de este cuidado, ¿no? Y siempre es bueno tomar en cuenta, porque así lo dice la normativa, que tenemos que que coordinar con un establecimiento que tenga una capacidad resolutiva de acuerdo a la necesidad y del momento, ¿no? Del momento de la emergencia, de lo que se necesita en este momento. Este es un principio básico que todo personal de salud debería conocer, debemos conocerlo. La organización del traslado
comprende los procedimientos implementados para un transporte seguro, rápido y eficiente, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Que todo personal de salud que va a tripular una ambulancia, un vehículo de emergencia, tiene que tener un trabajo en equipo antes y durante la atención a la emergencia. O sea, hay que coordinar el médico, el licenciado, el conductor de ambulancia, que somos profesionales en el ámbito prehospitalario y en el ámbito hospitalario también, para poder realizar un traslado seguro, rápido y un traslado eficiente de todos los pacientes que necesitan de la ayuda en ese momento. Se tiene que tener una previa coordinación. Y para esto necesitamos una logística, ¿no? ¿Y cuál es esa logística? Son vehículos apropiados. Según la normatividad vigente, que es la norma técnica 051, la que nos dice qué vehículos, los vehículos ambulancia que tienen que ser apropiados para la atención de estas emergencias. Hay que tener una coordinación del personal de salud mediante un trabajo en equipo, ¿no? El conductor de la ambulancia tiene que tener una estrecha comunicación con el médico, con el licenciado, para poder atender la emergencia de manera segura, de manera rápida y eficiente. Y eso lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Vamos a ver cómo es este trabajo, qué trabajos y qué coordinaciones debemos hacer en equipo para poder nosotros dar solución y pronta atención al paciente de manera segura, ¿no? Uno de los datos importantes que nos da la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es unos datos importantes que van de acuerdo a la seguridad, ¿ok? Nos dice que el cinturón de seguridad reduce entre el 50 y 60% de las probabilidades que el conductor o el copiloto sufran consecuencias fatales en un accidente. Ese dato es muy importante para que nosotros, toda la tripulación, nos demos cuenta de que el cinturón de seguridad es importante usarlo en todo momento durante el trayecto y cuando el vehículo, la unidad de emergencia, esté en movimiento, ¿no? Otro dato importante que nos dice es que reduce entre el 60 y 70% el riesgo de lesiones graves en accidentes de tránsito. El riesgo de lesiones graves. Entonces, este cinturón de seguridad, y por último nos dice que el cinturón de seguridad salva aproximadamente 100.000 vidas al año. Esos datos, conociendo nosotros estos datos, pues tenemos que tomarle como prioridad la seguridad. Al momento que nosotros atendemos la emergencia, que estamos atendiendo la emergencia, que estamos en el vehículo, tenemos que tomar en cuenta que nuestra seguridad es lo primero. Y para esto empecemos con lo más primordial, con el cinturón de seguridad. Nadie de nosotros está excepto de poder tener un accidente de tránsito durante el trayecto a una emergencia. Hemos visto muchos casos, ¿no? Y hemos visto también cómo el cinturón de seguridad nos permite esta seguridad frente a estos escenarios de accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, podemos concluir en este punto que como seguridad, que la seguridad tiene que ser nuestra prioridad, porque el cinturón de seguridad, pues salva vidas, ¿no? Y yo siempre que estamos en algún curso, en alguna charla o en alguna intervención, siempre concordamos en lo siguiente con los participantes, ¿no? Que cuando uno aborda el vehículo, lo primero que tenemos que hacer es ponernos el cinturón de seguridad. Toda la tripulación, no solamente el piloto o el que maneja, no solamente el conductor, sino toda la tripulación. El médico, el licenciado, el técnico, los que estén a bordo de la ambulancia, a bordo de la unidad de emergencia, siempre tenemos que
tener nuestro cinturón de seguridad puesto para poder darle marcha al vehículo. Siempre le decimos a los pilotos de ambulancia, usted conduce el vehículo, le da marcha al vehículo cuando esté seguro que toda su tripulación esté segura. O sea, que tenga el cinturón de seguridad. Porque eso les puede salvar la vida y de seguro le va a salvar la vida si en algún momento se ven ustedes en un escenario de en algún accidente de tránsito con la unidad. Ahora, como segundo punto y viendo la seguridad como prioridad, tenemos lo siguiente, ¿no? Una vez que el paciente ya está en su posición ideal, ya lo hemos abordado, ya lo hemos inmovilizado, tenemos que ponerlo pues en la camilla de la ambulancia y siempre asegurando al paciente con los cinturones de seguridad también. Por eso que toda ambulancia y todo vehículo de emergencia que va a transportar pacientes heridos por diferentes accidentes o pacientes enfermos que también se trasladan, tenemos que asegurarlos al cinturón de seguridad. Por eso que las camillas tienen estos dispositivos, ¿ok? Y estos dispositivos son justamente para darle seguridad a los pacientes durante el traslado. Tenemos que asegurarnos de que el paciente esté asegurado a la camilla y luego hay algo también muy importante que tenemos que nosotros realizar. Y eso es revisar cada uno de los compartimientos, ¿ok? Donde están los equipos biomédicos, donde están los equipos, el DEA, el desfibrilador, están el monitor, todos los equipos que tenemos en la ambulancia hay que asegurarlos y fijarlos. Todos aquellos elementos, ¿no? Del paciente también, a veces hay elementos ajenos al paciente y tenemos que asegurarlo y que puedan movilizarse y no se puedan movilizar durante el traslado, porque eso en un contexto de accidente o en el mismo movimiento que hace la ambulancia, que realizan la ambulancia cuando estamos en un contexto de traslado, podrían ocasionar accidentes dentro de la cabina de paciente. Y más aún si tenemos algún accidente de tránsito, o si estamos en este contexto de un accidente con la ambulancia que tripulamos, esto nos va a permitir de que no nos lesionemos al momento de tener una ambulancia, de tener un accidente de tránsito. ¿Ok? Esto es importante, es importante. Dentro de la conducción de un vehículo tenemos algunos factores. ¿Ok? Estos factores se conocen como estos factores son importantes, ¿no? La trilogía que intervienen en la conducción. Esto es el triángulo de seguridad. Qué importante es conocer esto porque hay factores que están presentes durante la conducción de un vehículo de emergencia. Este factor, primero tenemos el factor humano, que representa pues el conductor, el peatón, el pasajero, los que estamos tripulando el vehículo. Luego tenemos el otro factor que es el vehículo, ¿no? El vehículo, que son los medios que el ser humano se vale para utilizar una vía, ¿no? Para poder transportarse. Este vehículo puede ser una ambulancia, puede ser un vehículo de emergencia, no sé, digamos un serenago, un policía, un patrullero. Tenemos diferentes vehículos, ¿no? Donde nosotros nos podemos transportar. En este caso nos vamos a enfocar en las ambulancias, ¿no? El vehículo, la ambulancia. Y el otro factor que interviene para la conducción es el factor ambiental, ¿ok? Es el escenario donde vamos a desarrollar el tránsito. Estos factores siempre van a estar estrechamente relacionados uno con el otro. Si estos factores, nosotros como personal que trabaja y que elabora en el tema prehospitalario, si estos factores se desarrollan con normalidad, con una actitud de seguridad, con una conducta segura, pues va a haber una conducción segura, ¿ok? Si tenemos un vehículo que está en perfectas condiciones, que tiene sus mantenimientos adecuados, si tenemos un factor humano que está entrenado, capacitado para operar un vehículo de emergencia de forma segura, ¿no? Si tenemos
el personal que lo aborda tiene esa actitud de seguridad y se pone su cinturón de seguridad, tiene todos la buena práctica de la seguridad. Y si tenemos un factor ambiental que también nos permite un trayecto seguro, desarrollar un tránsito seguro, pues esto al final nos va a dar como resultado una conducción segura. ¿Ok? Pero si a esto, estos factores se transgreden, si estos factores nosotros no lo tomamos en cuenta, también vemos estos factores como como los que se unen para que pueda haber un accidente de tránsito. ¿Y cómo es esto? Pues dice también las estadísticas que en un accidente de tránsito, está comprobado, según las estadísticas, que un accidente de tránsito, el 88% es por el factor humano. ¿Ok? Por el factor humano. El 6% del desarrollo de un accidente de tránsito es por el factor vehicular y el otro 6% es por el factor ambiental. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es que todo conductor, toda persona, todo profesional que va a tripular una ambulancia, un vehículo de emergencia, más que todo enfocados a los conductores de ambulancia, todo profesional tiene que estar entrenado y capacitado. Muchas veces, en estos factores que originan un accidente de tránsito, el 88%, ¿por qué se da? Por las distracciones que tenemos, en el factor humano hablando, por las distracciones que tenemos, por un mal posicionamiento de conducción en el volante, un mal posicionamiento de las manos, distracciones que nos permiten y que ocasionan accidentes de tránsito, por enviar, por ejemplo, el mensaje de textos al momento de manejar, estamos hablando por teléfono al momento de manejar, factores humanos, ¿no? Factores humanos que influyen mucho. Por eso que el 88% de la intervención del factor humano en ocasiones ocasionan accidentes de tránsito. En el factor vehicular, que es el 6% de estos tres factores, pues hace relación a que todos los vehículos, como ya decía en la diapositiva anteriores, tienen que estar en condiciones para poder realizar el traslado. ¿Okay? ¿Qué quiere decir con esto? Que los vehículos pues tienen que tener un mantenimiento adecuado, digamos, todo mantenimiento mecánico, hablando, ¿no? De la parte mecánica también, siempre hacerle periódicamente sus revisiones, las luces, los frenos, los amortiguadores, la dirección, etc. El 6% tiene mucho que ver con esto, ¿no? Por eso que tenemos que tener vehículos adecuados y vehículos que cumplan con la normatividad vigente. Para eso, todos los vehículos de emergencia tienen que tener una autorización, y para tener esa autorización, para poder atender emergencias, para poder trasladar los pacientes y los enfermos, tienen que ser autorizados por la autoridad competente. Es importante este punto, ¿no? Y el otro 6% es el factor ambiental. Pues si estamos en un ambiente con lluvia, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Bastante neblina, por ejemplo, no es lo mismo transitar por la Panamericana Sur que transitar o ir por Pasamayo, digamos, ¿no? Donde hay neblinas, el factor ambiental es muy riesgoso en esas zonas. Esta es la trilogía de un accidente de tránsito. ¿Cuáles son los factores? Dentro de todo esto que les estoy hablando, hay cosas y hay algunas cosas que nosotros podemos controlar. ¿Y qué podemos controlar al conducir? ¿No? ¿Qué podemos controlar al conducir? Hay cosas que se pueden controlar y hay cosas que no se pueden controlar, ¿no? Como por ejemplo el factor ambiental.
pero lo que podemos controlar nosotros como conductores de ambulancia, lo que podemos controlar es, uno, la velocidad. ¿Okay? La velocidad es importante siempre y cuando estemos en un contexto de emergencia, digamos, todos sabemos que son prioridades 1, prioridades 2, prioridades 3, hablando en el ámbito prehospitalario, ¿no? Si estamos en un contexto de emergencia y podemos nosotros controlar la velocidad, porque no todas las emergencias tenemos que atenderlas y manejarlas de forma totalmente veloz y apurada, ¿no? Eso nosotros podemos controlar. Acordémonos, para todos los señores conductores que me están escuchando, los pilotos de ambulancia, acuérdense ustedes que en la cabina posterior del paciente hay profesionales que están atendiendo, que están poniendo todos sus conocimientos para la atención oportuna y la atención del paciente, ¿no? Es por eso que ellos saben hacer su trabajo. En el ámbito prehospitalario, los que tripulan la ambulancia, y lo dice la norma técnica 051, en el tipo de ambulancia, tenemos profesionales entrenados y capacitados para la atención de las emergencias. Por eso, la emergencia no quiere decir, y la conducción no quiere decir que llego al foco o llego al lugar del accidente, de la emergencia, y parto de la carrera de lo más rápido posible a un hospital. No es tanto así. ¿Ok? Hay una coordinación previa y ustedes pueden controlar. ¿Ok? Porque atrás hay profesionales realizando un trabajo eficiente. ¿Qué podemos controlar también? La dirección del vehículo, ¿no? Como vemos en la imagen, podemos controlar también eso. No se trata de ir en zigzag y en va y viene. ¿Por qué? Porque también eso puede limitar el trabajo que están haciendo los médicos, los licenciados y las personas que tripulan las ambulancias y que están atendiendo a este paciente. ¿Ok? Entonces podemos controlar velocidad, podemos controlar la dirección del vehículo. Y algo muy importante, es las actitudes, los comportamientos, que también lo podemos controlar. Nosotros tenemos esa capacidad de poder controlar. No nos contagiemos. Siempre van a haber personas que comienzan a gritar, que apagan la sirena, que apaga la bulla, comienzan a gritar, y a veces hay hasta insultos para los profesionales al volante. Pero esas actitudes nosotros tenemos que tener un control, un autocontrol para poder conducir, porque si caemos en esto, si no podemos controlar la situación en ese momento, pues nosotros, eso también nos genera estrés, ¿no? Entramos en la amargura, entramos en el estrés, y al final eso son situaciones que nos pueden conducir también a accidentes de tránsito. Es por eso que vemos tantos accidentes de tránsito. En uno de los cursos de conducción segura de vehículos hay un punto importante, ¿no? Y ahora que todo está de moda, que está el WhatsApp, están las transmisiones en vivo, el Facebook en vivo, es importante saber que nosotros, los que tripulamos las ambulancias, somos un panel publicitario de nuestras instituciones. Tanto los serenazgos, los policías, los bomberos, el personal de salud, el de SAMU, el de las instituciones privadas, etcétera. Todos somos un panel publicitario. Nosotros representamos a nuestra institución en las calles. ¿Ok? Y si vamos a estar con estas actitudes, estos comportamientos, todo esto ahora es transmitido, es grabado, etcétera. Por eso que, al margen de ello, hay que controlar por un tema de estrés, hay que controlarnos. Hay técnicas para poder nosotros tener un autocontrol cuando estamos manejando y estamos en este contexto de algún tipo de estrés por este tema, ¿no? También nos podría generar estrés el tránsito, ¿no? El tránsito ahora de nuestra capital, para los que nos están escuchando al interior del país también, el tránsito que se genera en las grandes ciudades, en las ciudades de acá del Perú, también nos genera estrés. Por eso esas actitudes hay que controlarlas, ¿no? Vemos una actitud
aquí de descontrol, y aquí abajo estamos viendo una actitud de control, pasiva, serena, tranquila, en una conducción segura. Esto es importante porque nos va a permitir una conducción segura durante el traslado o cuando nos dirigimos a una emergencia, ¿no? Es importante esto. Luego, también tenemos algunas cosas. Perdón, un ratito. Nosotros vamos a elegir qué actitud vamos a tener al momento de conducir. Esto lo podemos elegir nosotros. Esto es a elección de cada uno de nosotros. ¿Ok? Y hay diferentes situaciones en las que nosotros podemos elegir. Por ejemplo, el exceso de velocidad, nosotros podemos controlarlo. El exceso de velocidad, podemos nosotros también controlar las distracciones. ¿Qué vamos a elegir nosotros al momento de conducir? ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál va a ser nuestra postura al momento de conducir? ¿Cuál va a ser nuestra conducta que vamos a tener al volante? Entonces, esta conducta nosotros la podemos elegir. Ya les hablé hace un momentito sobre el exceso de velocidad y sobre la velocidad en que nosotros podemos ir. Depende de nosotros a qué velocidad vamos a ir nosotros al momento del traslado. Solo depende del conductor. Depende de nosotros si vamos a responder o no responder una llamada. Acuérdense que esto genera y podría ser causa de accidente de tránsito que podrían después tener como consecuencias fatales, lesiones graves, ¿no? Distracciones al conducir. Hay giros, hay diferentes formas de manejar. Sabemos que tenemos una ley, una ley vigente, que es la ley 27200, sobre el uso de señales audibles y visibles de los vehículos de emergencia, los vehículos diplomáticos, ¿no? Y esta ley, pues, hace referencia justamente a esto, ¿no? Que nosotros, en un contexto de emergencia, podemos irnos en contra, podemos pasar semáforos en rojo, podemos transgredir cualquier norma de tránsito solo en contexto de emergencia, pero ojo que esto y las acciones que vamos a hacer en ese contexto no exime al conductor cuando se vea en un accidente de tránsito por causar algunas de estas indicaciones que nos indica esta normativa. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos, que por necesidad muchas veces tenemos que hacerlo, si nosotros vamos a poder tomar acción en ese sentido, irnos en contra por una vía, pues el conductor, el piloto de ambulancia, que es un profesional, tiene que en ese momento tomar una decisión y lo más correcto para poder trasladar al paciente. Pero ojo con lo que les digo, no te va a eximir de alguna responsabilidad que puedas tener al momento de un contexto, de un accidente de tránsito que puedas tener. ¿Ok? Cruzarse el carril, guardar tu distancia o no guardarla. Esto son actitudes que nosotros podemos elegir o no durante la conducción de un vehículo de emergencia. ¿Ok? Si lo elegimos, bien. Si no lo elegimos, pues son situaciones que el mismo conductor y ustedes como profesionales al volante, como pilotos profesionales, van a saber cómo o qué conducta tomar. ¿Ok? Enviar un mensaje de texto por teléfono cuando conduce, sabemos cuáles son las consecuencias. ¿Ok? Exceder las velocidades en zonas urbanas, etcétera, sabemos cuáles serían las consecuencias. ¿Ok? Entonces, ninguno de nosotros, creo yo, que se despierta hoy en la mañana y se va a su turno y dice, hoy día me voy a chocar. No, ninguno de nosotros va a hacer eso. Nadie. Y pasa.
Muchas veces pasa, ¿por qué? Porque, como decimos, tenemos porcentajes de factores humanos, vehiculares y de clima. Estos accidentes que vemos aquí, los accidentes pues pasan a todas las instituciones, nos ha pasado a todos, y pasa tanto en Perú, tanto en Lima, como en provincia, y también pasa en el extranjero, pasa a nivel mundial, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tomar la seguridad como una prioridad, y tenemos que trabajar mucho en eso. Por eso les digo que las capacitaciones, el entrenamiento son importantes, son muy importantes para el manejo y conducción de vehículos de emergencia. Son muy importantes, ¿ok? No todo vehículo, por más que sea un vehículo de emergencia, se maneja a 150 kilómetros por hora, no es así. No todo vehículo, por más que sea vehículo de emergencia, no es un vehículo de carrera, no. Es un vehículo que transporta vidas y tenemos que hacerlo con seguridad. Por eso, el compromiso de cada uno de nosotros de poder tener una actitud de seguridad como prioridad, ¿ok? La actitud de seguridad primero es importante. En el traslado de pacientes, hay una serie de incidencias físicas como el ruido, las vibraciones, los cambios de temperatura, que podrían generar alteraciones fisiológicas adversas. Personas que presentan lesiones en su organismo y requieren ser trasladadas para su atención. Estas alteraciones serán mayores cuando más graves sean las lesiones, ¿ok? Toda vez que nosotros conducimos una ambulancia, toda vez que nosotros trasladamos a un paciente, toda vez que nosotros atendemos una emergencia dentro de la ambulancia, siempre van a haber alguna serie de incidencias físicas, ¿ok? Estos cambios siempre repercuten de forma negativa en el estado general del paciente. Es por eso que nosotros tenemos que tratar a nuestros pacientes, hablo en el prehospitalario, y tratarlos de forma que lleguen al hospital en las condiciones o en mejores condiciones en las que nosotros encontramos a nuestros pacientes. ¿Se puede interferir de alguna forma para que las alteraciones sean las mínimas posibles? Pues claro que sí, ¿ok? Hay diferentes acciones que nosotros podemos tomar en una conducción segura de un vehículo de emergencia para minimizar estas alteraciones y de tal forma que nosotros podamos minimizar las lesiones que podrían ocasionarles a este paciente. Pues tenemos que adecuar la conducción del vehículo al estado del paciente y a esto se le conoce como la fisiopatología del transporte asistido. ¿Okay? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues tenemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos factores físicos en el traslado. Todos los vehículos, absolutamente todos los vehículos, ¿okay?, que están en marcha, que están en movimiento, no siempre tienen una velocidad constante. ¿Okay? No siempre tienen una velocidad constante. Están sometidos a las diferentes fuerzas físicas, que como sabemos son, por ejemplo, una de las fuerzas físicas que podría tener son la velocidad. Cuando aceleramos, desaceleramos, cambiamos de dirección, ¿no? Cambiamos de dirección, lo que se produce en el momento de arrancar el vehículo, al momento de cambiar de marcha, siempre va a estar en movimiento. Y tenemos una aceleración y desaceleración. Y puede repercutir en el paciente, produciendo, entre otros, algunas cosas como, por ejemplo, la hipotensión arterial, la disminución de la presión venosa central, la pérdida de la conciencia de pacientes hipotensos. Son algunas de las cosas que podrían generar al paciente si es que nosotros manejamos a la velocidad que vamos, pero hacemos la aceleración brusca
y la desaceleración brusca también, ¿no? Las frenadas. Muchas veces le pedimos a los participantes en los cursos que hagan la prueba y se pongan ellos en la parte posterior como si estuvieran atendiendo, a los pilotos me refiero, que se pongan en la parte posterior y que otro piloto maneje de la forma que muchos estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Si es que se puede o no se puede atender a un paciente cuando están frenando, acelerando, a la derecha, a la izquierda, se suben a la vereda, se bajan, se mandan, o sea, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta por el bien del paciente, por el bien de nuestro paciente y por el trabajo y la ayuda que necesita en ese momento nuestro paciente. ¿Ok? Es por eso que empezaba estas diapositivas con algo muy importante, que es el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo quiere decir coordinar, conversar, ponernos de acuerdo para nosotros actuar de manera coordinada, tanto en el transporte, en la asistencia y durante el traslado. O sea, en el contexto de toda la emergencia, tenemos que nosotros actuar en equipo, ¿ok? Actuar en equipo. Y para eso es una coordinación, la coordinación y la comunicación tiene que ser siempre constante. Me refiero con el médico, con el licenciado, con el piloto, que son un equipo de trabajo, tienen que estar siempre en comunicación constante por el bien de nuestro paciente. ¿Qué medidas tomar para disminuir los efectos adversos de la velocidad? Por ejemplo, conducir regular y prudente, ¿no? No hacerlo de manera brusca, ¿ok? Inmovilizar correctamente al paciente. Hablamos hace un momento sobre la sujeción firme que tiene que tener a la camilla, ¿ok? Para eso tienen los dispositivos de seguridad, los cinturones de seguridad de la camilla. La utilización del cinturón de seguridad, eso tiene que ser siempre, ¿ok? Siempre. En tanto el conductor y ya cuando estemos con nuestro paciente, también poner los cinturones de seguridad. Muchas veces llevamos un familiar también dentro de la cabina del paciente, pues también tiene que tener puesto su cinturón de seguridad. Todas estas cosas nos va a permitir a nosotros realizar un traslado seguro. Fijar los equipos biomédicos de la ambulancia, eso también tenemos que nosotros asegurarnos en todo momento de que sea así. ¿Ok? Esto es un primer, un primer punto. Ahora, tenemos un siguiente punto que también son las vibraciones, ¿no? Las vibraciones. Las ambulancias durante sus desplazamientos están sometidas a diferentes grados de vibraciones, ¿ok? Vibraciones mecánicas que se producen por el funcionamiento del motor, por el chasis, por el estado de la carretera. Nosotros en nuestro querido Perú tenemos zonas rurales, zonas agrestes, tenemos costa, sierra y selva, y los traslados no son los mismos en Lima que, digamos, en Ayacucho, yendo hacia Huancavelica. He tenido la oportunidad de pasar por todos los caminos que recorren las ambulancias de la zona y no son las mismas. Entonces las vibraciones al momento de trasladar siempre van a existir, ¿ok? Por el estado de la carretera, por las zonas, ¿ok? Algunas de las repercusiones de las vibraciones mecánicas en el estado del paciente son roturas microvasculares, algunas taquicardias que le podrían suscitar al paciente, riesgos de hemorragia en pacientes politraumatizados. Y para eso hay acciones que tenemos que tomar nosotros al momento de poder hacer este traslado, sabiendo que las vibraciones causan este tipo de repercusiones en el estado del paciente, pues tenemos que tomar nosotros una actitud de conducción suave, constante y posible. Elegir rutas con terreno adecuado. Si es que, por ejemplo, no hay algunos terrenos que solamente, pues, en el interior del país hay solo algunos caminos ya señalados y por ahí es la única forma de poder llegar de un pueblo a otro pueblo, pues acordémonos que
las unidades de emergencia, las ambulancias, son y tienen que estar adecuados para el traslado del paciente. ¿Y qué me refiero con esto? Tienen que estar adecuadamente equipadas, el personal tiene que estar entrenado y capacitado para la atención y resolver problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces estos traslados tienen una duración de tiempo mucho mayor que, por ejemplo, los traslados de aquí en la ciudad. Elegir rutas con terreno adecuado, hay que garantizar una suspensión mecánica adecuada y para eso están los mantenimientos preventivos y predictivos que tenemos que tener en nuestras unidades. ¿Ok? Siempre revisando, más aún en los lugares donde tenemos pues estos caminos que son agrestes, ¿no? Estos caminos rurales de trocha, ¿no? Que las ambulancias tienen que pasar sí o sí. Siempre tenemos que ver la suspensión de las ambulancias, tener una constante revisión de la suspensión, de la dirección, para minimizar esas vibraciones, para minimizar las vibraciones mecánicas que podrían producir algunas repercusiones en el estado del paciente, ¿no? Realizar mantenimientos de la amortiguación y del motor, utilizar colchonetas con material aislante para mitigar las vibraciones transmitidas en la camilla, ¿no? Hay que tener en cuenta todas estas cosas cuando trasladamos un paciente y vemos este tipo de temas, ¿no? Hay lo otro también es el ruido, ¿ok? El ruido es importante tomar en cuenta estas cosas que yo les estoy comentando, que les voy diciendo. El ruido es originado principalmente por las sirenas de las ambulancias. Principalmente por las sirenas de las ambulancias. Aparte también puede ser por el tráfico, las bocinas, el tráfico de las calles, etc. Pero hablando en un contexto prehospitalario, en la conducción segura de pacientes, en una ambulancia, lo primero que vemos es que el ruido es originado por la sirena de las ambulancias. ¿Ok? También podríamos tener ruidos por algunos equipos biomédicos o el propio ruido del vehículo, ¿no? Hay ambulancias que pues la tenemos todavía en servicio. He visto muchas ambulancias que algunas han sido acondicionadas en camionetas, pick-up, por ejemplo. He visto algunas ambulancias que han sido acondicionadas ahí, y muchas de esas unidades provocan el ruido, ¿no? Y podrían repercutir en los pacientes. ¿Y cómo podría repercutir en los pacientes? Pues tenemos que nosotros tomar acción en lo siguiente. Utilizar las sirenas, ¿no? La sirena de las ambulancias, solo si es indispensable, solo si es imprescindible, ¿ok? La sirena de las ambulancias. No todas las emergencias, pues se tienen que atender con las sirenas puestas. No todas las emergencias. Hay traslados que se pueden hacer sin sirena. Hay muchos traslados con prioridades 2 que todavía son controlables, que están controladas ya por el personal médico profesional, por el personal enfermero, los profesionales que ya están atendiendo la emergencia y lo tienen controlado, ¿no? Entonces, en ese contexto, no todas las emergencias podrían ponerle sirena. ¿Por qué? Porque la sirena de las ambulancias, el ruido de las ambulancias, pueden impedir realizar determinadas actividades, por ejemplo, la auscultación de un paciente, la toma de presión arterial, la escucha de las alarmas sonoras de los equipos. Algunos equipos tienen algunas alarmas, ¿no? que les indican que algo está mal o algo está pasando con el paciente durante el traslado. Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas indicaciones, todas estas observaciones. ¿Por qué? Porque el ruido, por ejemplo, en la norma técnica 051 está permitido en las ambulancias, ¿no? Dice la normativa vigente, que tienen que tener máximo hasta 65 decibeles.
¿no? Entonces, estas alteraciones en los pacientes también podrían producir sueño en los adultos, ¿no? Cambios de la frecuencia cardíaca, fenómenos de la ansiedad, te ponen más nerviosos, generan más estrés, estamos con el pato, le decimos nosotros un tono de las sirenas, estamos cambiando constantemente el tono de las sirenas, y esto genera el estrés, genera un fenómeno de ansiedad en los pacientes. Es por eso que los conductores de ambulancia tienen que tomar en cuenta todas estas cosas al momento de conducir. ¿Ok? Si bien es cierto, como les decía hace un momento, la normatividad vigente nos permite utilizar las señales audibles y visibles, ¿ya? ¿Ok? Las podemos utilizar, sí, pero por favor solamente utilizarlo si es indispensable. Si lo requiere el momento, ¿ok? Si lo requiere el momento. Algunos, en cuanto a las señales visibles, por ejemplo, las sirenas, los domos, las balizas, ¿no? Los domos destellantes, lo utilizan en todo momento, ¿no? Y en todo momento, cuando no estamos en un contexto de emergencia, pues no debemos utilizar las señales visibles, porque también es una contaminación visual. Ustedes han tenido la oportunidad de estar detrás de una unidad de emergencia, un patrullero, no sé, un serenazgo, un patrullero de la policía, o detrás de una ambulancia, y han visto, en las noches me refiero, que a veces nos ciega esas luces destellantes. Pues entonces nosotros hay que contribuir también en esto, ¿no? Si no estamos en un contexto de emergencia, si no estamos atendiendo una emergencia, pues entonces no es necesario poner las luces de emergencia, ni mucho menos poner las sirenas de las ambulancias. Hay que tener en cuenta todo esto, por el bien de nosotros, de nuestra tripulación, y al momento de traslado por el bien de nuestros pacientes. ¿Ok? Por el bien de nuestros pacientes. La temperatura también es importante ver este tema. La cabina de paciente, bueno, siempre tiene que estar, dice el texto, entre 20 y 22 grados, ¿no? El exceso de frío provoca escalofríos, colapso muscular, etc. El exceso de calor provoca vasodilatación periférica, potención, etc. Las bajas temperaturas pueden provocar colapso del sistema venoso, ¿okay? Con la consecuente dificultad que representa si hemos de canalizar una vía venosa. Se colapsan. Algunos, he visto muchos licenciados, muchas personas que no hay vena, no encuentro vena. ¿Por qué? Porque el paciente a veces también está con frío, ¿no? Ha tenido esta baja temperatura y las venas se escondieron, ¿no? Hablándolo así un poco, se escondieron las venas, no tienes venas. Entonces es muy, muy difícil poder canalizar y poder encontrar una vía, una vena para poder canalizar su vía, ¿no? También ocasiona escalofríos, temblores, inestabilidad general del paciente. Y las altas temperaturas provocan sudoración abundante en el paciente, pudiendo ocasionar alteraciones metabólicas. Ahora, en nos dice también la norma técnica 051 que toda ambulancia, para poder acreditarla como ambulancia, tiene que tener su aire acondicionado, ¿no? Que nos permita tener frío y caliente. Ahora, hay unas recomendaciones que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en el contexto de la pandemia, ¿no? Y que nos recomienda no utilizar los aires acondicionados cuando tenemos el traslado de pacientes COVID. Es una recomendación. Utilizar el aire ambiente, la ventilación natural, abrir todas nuestras ventanas de las ambulancias, abrirlas y que el aire pueda circular de forma natural. En lo posible, no utilizar el aire acondicionado. Son recomendaciones que nos hace la Organización Panamericana de la Salud, recomendaciones vigentes, ¿no? Algunos hábitos para una conducción segura de vehículo de emergencia.
Es importante este punto, ¿no? Utiliza el cinturón de seguridad en todos los ocupantes. Hemos visto durante el desarrollo de esta breve exposición que el utilizar el cinturón de seguridad, pues salva vidas. ¿Ok? Salva vidas. Imagínense que están en una montaña rusa. ¿Usted bajaría la montaña rusa sin el cinturón de seguridad? Yo pienso que nadie lo haría. Lo mismo sucede y a las mismas velocidades muchas veces van las ambulancias y los vehículos de emergencia. ¿Ok? Entonces es importante ponerse el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad salva vidas. 100.000 al año, dice la OMS, aproximadamente. Hay que reconocer que el exceso de velocidad en todos los vehículos y en los vehículos de emergencia, el exceso de velocidad mata. ¿Okay? Nosotros como profesionales, como conductores profesionales de ambulancias y de vehículos de emergencia, conductores de vehículos de emergencia, son profesionales al volante que tenemos que reconocer que el exceso de velocidad mata. Hay muchos de nuestros colegas que lamentablemente han perdido la vida, justamente por el exceso de velocidad, por no ponerse el cinturón de seguridad. El mantener el control emocional es importante también. ¿Okay? Mantener ese control emocional nos va a permitir que nuestros niveles de estrés bajen, que tengamos una actitud al momento de conducir, una actitud tranquila, ¿okay? Porque no vamos a caer en esto de estar renegando si una persona, que el tráfico, no hay que tener calma, hay que nosotros tener autocontrol al momento de conducir un vehículo de emergencia. Evalúe siempre, evalúe usted sus condiciones de manejo, ¿okay? Y para eso tenemos los entrenamientos que nos permiten a nosotros conocer nuestras condiciones, nuestros límites. Y en estos entrenamientos nosotros identificamos en qué estamos fallando y tomamos acciones correctivas en este sentido, con el fin de poder nosotros hacer un trabajo profesional, porque somos profesionales, ¿ok? Porque somos profesionales. Entonces, evaluar esas condiciones de manejo es importante, ¿ok? Algo muy importante, ya para ir terminando con esta breve exposición sobre el traslado y conducción segura de vehículos de emergencia, algo muy importante es este punto, ¿no? Que nuestra actividad laboral debe basarse en estrategias para reducir las lesiones, tanto en los médicos, en los licenciados, en los técnicos, en el piloto de la ambulancia. Cada uno en su campo tiene que tomar estrategias para reducir las lesiones. Al momento de la atención, en la primera atención al paciente, tener estas estrategias y basar todos nuestros conocimientos que ustedes como profesionales médicos, licenciados, técnicos, saben, han estudiado sobre cómo abordar al paciente para permitir que este paciente pueda reducir las lesiones que tiene. ¿Ok? El piloto de ambulancia, tomar todas las estrategias para reducir las lesiones al momento que estemos trasladando. Acuérdense siempre, detrás de nosotros en la cabina de paciente, mientras que nosotros estamos haciendo el traslado y estamos conduciendo la ambulancia, detrás hay profesionales que saben manejar la situación. ¿Ok? Saben manejar la situación. Y saben manejar la situación porque tienen una ambulancia que está totalmente equipada, implementada, ¿okay? Es una unidad implementada para poder resolver los problemas en el momento. Entonces, una conducción brusca, una conducción rápida, una conducción que hagamos nosotros de tal manera que no les permita a ellos hacer su trabajo dentro de la ambulancia, pues va a aumentar el grado de lesión. Entonces nosotros como piloto de ambulancia, ustedes como conductores de ambulancia profesionales, hay que tomar estrategias para reducir esto, ¿no? Tanto en los miembros de los equipos de emergencia como en nuestros pacientes. Y también en el resto de la población. Siempre hay que nosotros enseñar eso también a los demás. ¿Okay? Con la clara inquietud de poder seguir prestando nuestro servicio, porque nosotros
nosotros, si no estamos los que trabajamos en las ambulancias, si no estamos los que conducen las ambulancias de salud, las ambulancias de SAMU, las ambulancias de bomberos, de las instituciones privadas, etcétera, si no estamos nosotros para hacer el trabajo prehospitalario, ¿quién lo va a hacer? Entonces, para eso estamos nosotros prestando un servicio a la sociedad. Y para eso nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas cosas que hemos ido viendo durante esta breve exposición, que es necesario y vital para la sociedad, más aún en estos tiempos donde estamos nosotros combatiendo una pandemia a nivel mundial. Más aún en estos tiempos. Es tan necesario para la sociedad, como dice aquí, manteniendo siempre en mente el concepto de seguridad primero. Siempre tiene que estar tu seguridad, la seguridad de tu tripulación por delante. Siempre la seguridad del personal. Siempre. Eso sin lugar a duda. Porque si no estamos nosotros, si vamos a una emergencia, no nos ponemos cinturón de seguridad, si vamos a una emergencia alocados y manejando de tal forma que podemos generar un accidente de tránsito y tenemos el accidente de tránsito, pues ya no vamos a estar nosotros, o de repente resultamos lesionados y no vamos a poder seguir atendiendo las emergencias que están todos los días, a cada hora, durante los 365 días del año. Es por eso que tenemos que tomar una actitud, ¿no? Una actitud de seguridad primero. Es importante analizar esto, tomarlo en cuenta y poder sacarle el máximo provecho en el sentido de la seguridad. Hay varios cursos que nos ayudan a poder tener esta actitud, pero depende de nosotros, la actitud de nosotros para poder cambiar esta situación. ¿Ok? Yo les agradezco por haberme permitido escuchar esta breve ponencia sobre la conducción segura de vehículos de emergencia. El tema es muy amplio, hay diferentes puntos por analizar a profundidad, hay muchos entrenamientos que se podría hacer. Yo le agradezco una vez más al Centro Nacional de Telemedicina por esta oportunidad y nada, muchas gracias por eso, ¿no?